como en las emisiones de gases de efecto invernadero que se vieron en el inventario, con propuestas concretas, definidas, vinculadas con otras acciones que quizás el municipio ya está realizando, como les decía, y sobre todo también con la participación ciudadana. Esto realmente le da validez y transforma estas acciones o este plan local de acción climática en una política pública, en una política de Estado que trascienda al gobierno de turno y que se pueda sostener en el tiempo y que realmente sea beneficiosa para la comunidad, ¿no es cierto? Así que yo creo que eso es algo a destacar de los 4 municipios, la predisposición para articular con las organizaciones y poder tener esta versión de Plan Local de Acción Climática con participación de distintas organizaciones. Ahora, les voy a comentar brevemente los resultados de cada uno de los documentos. Como les decía, el primero fue el análisis de vulnerabilidad. Las etapas que yo les mencionaba al principio, tenemos un análisis de vulnerabilidad, de amenazas, de exposiciones. Luego de eso vamos a tener unos objetivos de adaptación, a dónde queremos llegar, cómo queremos estar preparados, y luego el plan de adaptación. Básicamente, resumiendo un poco, lo que se hizo en el análisis de vulnerabilidad, se evaluó la vulnerabilidad social frente a desastres. Obviamente los municipios acá hicieron un análisis de distintos sectores, dividieron la localidad, la ciudad, en distintos sectores, y se analizaron factores socioeconómicos de los hogares, de las personas, de los habitantes en esos sectores, para establecer cuál puede llegar a tener una vulnerabilidad mayor en caso de tener alguna amenaza o que se produzca algún suceso que pueda poner obviamente vinculado al cambio climático, que pueda poner en riesgo a la comunidad y obviamente que cueste recomponerse luego de ese impacto, ¿cierto? Cuando el impacto es menor, obviamente la respuesta o la vuelta a casa, la famosa vuelta a casa, va a ser en menor tiempo y obviamente el daño va a ser menor. Por otro lado, se analizó también la exposición. Si tenemos un hogar que es vulnerable, pero no está expuesto a determinada amenaza, obviamente el riesgo general va a ser menor. Entonces hay que trabajar en esos sentidos, tanto en la vulnerabilidad como en la exposición. Si se pueden trabajar en los dos sectores, va a ser muchísimo mejor y muchísimo menor el riesgo final. Y por último tenemos los peligros. Los peligros serían las amenazas. Acá también se puede trabajar, pero es donde menos control tenemos. Justamente son, por ejemplo, la tormenta que viene con mayor intensidad. Bueno, realmente está algo alejado de nuestro alcance el poder actuar sobre eso. O un periodo de sequía extenso. Realmente no depende mucho de nosotros, por eso es importante trabajar en los otros dos sectores para poder reducir el riesgo final y poder adaptarnos a un impacto a una amenaza que podamos ir teniendo. Y acá algunos conceptos claves, como les decía, o sea, el peligro lo tenemos, entonces trabajar sobre los otros dos, sobre la vulnerabilidad y la exposición, sobre los otros dos sectores, nos va a favorecer la adaptación y vamos a poder convivir con este tipo de peligros. La resiliencia justamente es la capacidad de no solo adaptarse, sino salir fortalecido, de aprovechar esta situación negativa o estos impactos que podamos llegar a tener para salir fortalecidos, aprovechar una situación negativa para sacar algo positivo. Justamente la capacidad adaptativa tiene que ver con estos dos conceptos anteriores, que sería la capacidad de la sociedad para poder adaptarse a nuevos problemas y poder ir conviviendo e incluso sacar algo positivo como les decía. Este es un resumen de resultados obtenidos. Acá los 4 municipios comparten las características de pertenecer al Gran Chaco argentino, pero obviamente por densidad demográfica, por características puntuales de cada municipio, por distintos factores, también tienen obviamente condiciones distintas. No obstante, nos pareció interesante con el equipo de adaptación, que realmente ha trabajado un montón, poder mostrarlos de esta manera. Están todas las variables climáticas y los eventos juntos, es decir, todo lo que hallamos en los 4 municipios. ¿Por qué? Vimos que en los 4 municipios, con realidades distintas, la principal problemática tenía que ver con las olas de calor, con las altas temperaturas, con las épocas de sequía, con obviamente la escasez de precipitaciones. De esta manera
vimos que esa era la problemática principal a resolver, y esto no, cuando uno empieza a analizar, no es de extrañar, ya que en todo el Gran Chaco Americano está justamente en el año pasado y este año son periodos, son años particularmente secos, entonces justo también en la época que desarrollamos este plan se pone esto de manifiesto. Y luego tenemos también, por ejemplo, en Las Breñas, en la provincia del Chaco, había problemas de precipitación abundante. Teníamos la distribución de las precipitaciones ha ido variando en el último tiempo, entonces también teníamos problemas de que en un periodo muy corto llovía mucho y luego no llovía. Entonces teníamos también, nos encontramos con esas problemáticas. Y luego, como ven, temperaturas bajas por las características de la zona o de la región geográfica, se han encontrado obviamente también problemas, pero ya en menor escala. Lo mismo que los vientos fuertes. Y acá tenemos la variable climática y el evento climático que desarrolla, ¿no es cierto? Obviamente vinculado. ¿Qué sectores se afectaron o son los más afectados en estos 4 municipios? Bueno, acá tenemos estos gráficos donde podemos ver que está la exposición está muy vinculada con la producción ganadera, ¿no es cierto? En el sector rural, pero también tenemos un gran porcentaje de las personas, de los ecosistemas naturales, distintos servicios de provisión de energía, de red vial. Bueno, hacia dónde están los mayores problemas de exposición y hacia dónde hay que trabajar, ¿no es cierto? Lo mismo con la sensibilidad puntualmente, que es lo que más daño causa o también sobre dónde tenemos que trabajar. Tenemos, por ejemplo, la falta de almacenamiento de agua, la infraestructura inadecuada, falta de sombra en muchos casos. Decíamos que uno de los principales problemas eran las olas de calor y las altas temperaturas. Y también pudimos ver en gestión de residuos. Acá se vincula mucho también con la parte de mitigación que vamos a ver más adelante. Acá tenemos también, bueno, el impacto, hacia dónde todos estos problemas, la parte de exposición, la parte de eventos climáticos, donde impactaba más, con mayor intensidad. Acá tenemos también las causas y la línea representando la cantidad de eventos o de impactos que se generaban en cada sector. Como vemos, está todo vinculado con los golpes de calor, las altas temperaturas en primera medida, ¿no es cierto? Acá un poco es el resumen de los cuadros anteriores, o sea, dónde termina el impacto puntual. Complementario a esto, a este análisis, se hicieron proyecciones climáticas futuras, es decir, cómo es la realidad de hoy y qué es lo que se espera climatológicamente en los próximos años. Entonces, también como para prepararnos, sabiendo que año a año esto se va agravando o pueden surgir nuevas problemáticas, entonces, ¿cómo evoluciona a futuro la condición en cada uno de los municipios? Bueno, acá se evalúan distintos factores de acuerdo a la tercera comunicación de cambio climático nacional. Entonces vemos que evaluamos la precipitación media anual y sus potenciales cambios, los días consecutivos secos, cambios en la temperatura media, mínima y máxima anual, días anuales de heladas, noches tropicales, olas de calor. También se evalúa la precipitación máxima y mínima. Me olvidé de mencionarlo ahí. Se evalúa esto particularmente en cada uno de los municipios para saber con qué nos vamos a esperar o con qué nos vamos a encontrar a futuro, ¿no es cierto? Entonces, si ya tenemos problemas de sequía y la precipitación incluso disminuye, o la temperatura media va a aumentar, ya entonces nos da una pauta de a qué priorizar o qué es lo que más impacto nos va a causar, por lo cual tenemos que trabajar primeramente. Este es un ejemplo de las proyecciones climáticas, en este caso es el municipio de Villa Tulumba, y bueno, como les decía, se evalúa el periodo, por ejemplo, de 1960 a 2010 con el periodo actual y con el cambio esperado a futuro, en cada uno de los casos, en cada una de esas variables. El cambio esperado en el futuro sería 2015-2039, obviamente 2015 porque es el momento del documento. Incluso en muchos casos, ahora estamos en 2020 y ya vemos cambios respecto a 2015, así que incluso se puede ver agravada esta tendencia en muchos casos. Como conclusión de estas proyecciones climáticas, bueno, encontramos un aumento de la temperatura media, mínima y máxima promedio en todos los municipios. Es decir,
de acá al año 2039 va a haber un aumento de aproximadamente 1 grado en la temperatura promedio. En algunos casos un poquito más. Aumento en el número de noches tropicales y olas de calor en todos los municipios. Fíjense, eran las dos problemáticas principales, o la problemática principal, todo lo que tenga que ver con el calor, con las olas de calor, con las noches tropicales, incluso va a aumentar. Aumento en el periodo de días secos, excepto en Olta y Patquía. En este caso prácticamente no se modifica, pero sí en los otros dos municipios. Lo mismo con el aumento en el promedio anual de precipitaciones en Villa Tulumbe y Las Breñas. En Olta y Patquía se mantiene estable, pero igualmente justo es una de las características que más trabajo requieren en la provincia de La Rioja, la escasez de precipitaciones o el régimen que tienen históricamente o no, pero que ya necesita una administración, una gestión del agua particular, y una disminución de días anuales de heladas en todos los municipios. Esto es un poco el resumen de lo que vimos de estas proyecciones climáticas. Entonces, ya con este escenario actual y con este escenario futuro, ya tenemos una línea de base muy importante para poder trabajar en las acciones. Luego pasamos, antes de ir a las acciones, que es la parte final, pasamos al inventario de gases de efecto